Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Bienvenidos a su canal de estudio bíblico Apología Adventista. Les mando un saludo de parte de nuestro Señor Jesucristo a todos nuestros hermanos que nos sintonizan a través de este canal en todas partes del mundo. Dios les bendiga y, como todos sabemos, empezamos las primeras horas sagradas del día santo de Dios. Así que les mando un feliz sábado en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a tener un estudio profundo sobre doctrina, sobre lo que la Biblia enseña sobre la iglesia verdadera. Queremos, hermanos, dejar claro qué es la iglesia de Jesucristo. Así que vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el guía de este estudio y así podamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, engrandecido sea su nombre, porque tú eres nuestro Dios, nuestro Padre amante, que tú eres ese Dios que nos provee todo lo que necesitamos: salud, protección espiritual. Nos haces crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Bendícelo, Señor, en este estudio, que tu Espíritu Santo sea el guía de este estudio y que podamos crecer en conocimiento para la honra y gloria de tu nombre. Bendice a las personas que van a escuchar este estudio, que puedan ellos aceptar la verdad, lo que está escrito en tu palabra, y podamos obedecerla. Pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, vamos a iniciar. Existen miles de denominaciones religiosas y sectas. Todas usan la Biblia y todas profesan ser la iglesia verdadera. En efecto, la iglesia católica se atribuye la pretensión de ser la iglesia verdadera, la iglesia más antigua y la iglesia que fundó Jesucristo. Así que en este estudio queremos demostrar bíblicamente qué es la iglesia verdadera y algunas características de la iglesia verdadera. Esto nos va a ayudar a saber si en verdad nosotros estamos en la iglesia verdadera. Dios tiene una iglesia en esta tierra y la Biblia da características, aunque no de nombres, pero da las características que nos ayudan a identificar qué es la iglesia del Señor, y para poder pertenecer a ella tenemos que ver las características bíblicas. Vamos a estudiar la Biblia en este estudio, así que dejemos a un lado las opiniones personales, los conceptos personales y credos que patrocinan algunas iglesias. Vamos a dejar que la misma Biblia se interprete sola y nos dé las características de la iglesia de Jesucristo. Para iniciar, quiero hacerlo desde la perspectiva de lo que dice Pablo en 1 de Timoteo 3:15. Dice Pablo: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Noten que Pablo dice que Dios tiene una iglesia aquí en esta tierra y que es la casa de Dios. Y quiero explicar un detalle importante antes de explicar a profundidad este texto. Cuando la Biblia habla de iglesia, en el griego es eclesia. Se traduce como congregación o asamblea. La etimología griega es los llamados de afuera. En el griego eso significa eclesia. Se refiere a la congregación compuesta por personas. No son las cuatro paredes de la iglesia. A las cuatro paredes le podemos llamar templo, donde se congrega la iglesia, pero la iglesia son personas. Cuando Pablo dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa del Dios vivo, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cristo tiene una iglesia y esa iglesia es columna y baluarte de la verdad. Es una iglesia del Dios vivo y esa iglesia es columna y baluarte
de la verdad. Noten que la iglesia no es la verdad. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es columna y qué es baluarte? El apóstol Pablo es un erudito, conocedor de la ley y los escritos de los profetas. La expresión columna y baluarte es una referencia a las columnas que sostenían el templo de Salomón. ¿Para qué se usan las columnas? Las columnas se usan para sostener el edificio. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Inclusive busqué la etimología, o sea, la palabra griega para baluarte. La que está usando Pablo aquí es endromai o edromai, que se puede traducir base, sostén o soporte o fundamento. Así lo traduce algunas versiones de Biblia como la Biblia Jerusalén, una Biblia que me encanta mucho leerla porque es una de las Biblias que está más apegada al griego. Ahora, es interesante que Pablo no habla de muchas iglesias. Pablo habla de una iglesia y se le llama la iglesia del Dios viviente. Y esta iglesia es columna y baluarte de la verdad, o sea que sostiene la verdad. Esta iglesia del Dios viviente predica la verdad. Esta iglesia del Dios viviente enseña la verdad, vive la verdad y defiende la verdad. Porque noten cómo dice, columna y baluarte de la verdad. Entonces, amigo, hermano, que estás escuchando esta presentación, tienes que estar seguro si en tu iglesia están predicando la verdad. Entonces, aquí viene la pregunta y ustedes me van a decir lo siguiente, hermano Rafael, ¿qué es la verdad? ¿Cómo saber si mi iglesia están enseñando la verdad? ¿O cómo saber si mi iglesia es columna y baluarte de la verdad? Ahora, y quiero decir algo muy importante. La iglesia del Dios viviente no se mide por mayoría, no se mide por cantidad de años de existencia, no se mide tampoco ni por categorías. La iglesia del Dios viviente se divisa o se valora a la luz de la palabra por enseñar la verdad. No podemos buscar la iglesia del Dios viviente por los años de existencia, pero en realidad la característica peculiar de la iglesia no se tiene que medir por la cantidad de años de existencia o por la gente que tiene, porque si lo basamos en eso, Satanás se llevaría la preeminencia, porque los que le siguen a Satanás son como la mayoría, como la arena del mar, dice Apocalipsis 20. Entonces la iglesia tenemos que buscarla porque ella tiene que enseñar la verdad, no por cantidad de años, porque si así fuera, tendríamos que tomar como iglesia verdadera a los chinos, a los asirios, a los babilonios, todas esas culturas antiguas, todas estas religiones antiguas que fueron antes del cristianismo. Sí, medimos la iglesia por años o por cantidad de años. Entonces, aquí queda descartada la teoría de los católicos que dice, mi iglesia es la verdadera por ser la más antigua. Tengamos cuidado, la iglesia no se mide por la antigüedad, sino por ser columna y baluarte de la verdad. Si usted está en una iglesia donde no le enseñan la verdad, entonces por ende es una iglesia donde le enseñan el error y la mentira. Tiene que estar seguro usted, amigo y hermano que esté escuchando esta presentación, de que su iglesia tiene que enseñar la verdad. No importa si su iglesia tiene un nombre bien precioso, no importa si en esa iglesia tienen un servicio de canto muy hermoso, no importa si en esa iglesia tienen predicadores que predican muy elocuentes y muy hermosos. Usted tiene que estar seguro que en esa iglesia le están enseñando la verdad, porque Pablo está diciendo que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. Entonces la pregunta es, ¿qué es la verdad? Porque la iglesia sostiene la verdad, predica la verdad, enseña la verdad. Bueno, vamos a dejar que la misma Biblia se interprete sola. Como siempre lo hemos dicho, hermanos, que un texto me lleva a responder otro texto y así lo armonizamos.
Un texto me ayuda a interpretar otro texto y haciendo una cadena, una hilación de textos, llegamos a conocer el significado de lo que estamos estudiando. En este caso, la verdad. ¿Qué es la verdad que la iglesia sostiene? Bueno, busquemos qué es verdad en la Biblia. Jesucristo dijo en San Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Interesante. Cristo es la verdad. O sea que esta iglesia tiene que presentar la única forma de salvación a través de Cristo, porque Cristo es la verdad. Cristo es el camino para llegar al Padre. Usted tiene que estar en una iglesia donde le presenten a Cristo como la única solución al problema del pecado, porque solamente en Cristo hay salvación. La única forma de ser salvos de la condenación eterna es a través de Cristo, por su misericordia. Eso significa gracia, un regalo. Porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino que por mí. No es María, no es Pedro el camino al Padre, no es ningún santo. El camino para llegar al Padre es Jesucristo. Aquí dice claramente y categóricamente y diáfanamente nuestro Señor: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino que por mí. Cristo es la verdad. Pero ¿qué otra cosa es la verdad? La Biblia enseña lo siguiente, y esto lo dijo Jesús en San Juan 17, versículo 17: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esto es verdad. Las palabras de Cristo están registradas en este libro, y este libro es la verdad. Tiene que estar usted seguro que en su iglesia le prediquen la Biblia. La Biblia es la norma de conducta por la cual la iglesia se debe de guiar y probar cualquier doctrina. La palabra de Dios es la autoritativa para demostrar si usted está en la verdad. Tu palabra es verdad. Si usted está en una iglesia donde le enseñan tradiciones y costumbres de hombres que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, le aseguro que usted está congregándose en una iglesia falsa y apóstata. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Tiene que predicar ¿qué? Lo que está en la Biblia. Sus doctrinas, sus creencias tienen que estar fundamentadas en la sola escritura, no en opiniones de hombre, no en lo que dicen los concilios de obispos y papas, no en lo que dice un catecismo, no en lo que dice una iglesia. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, porque sus creencias y doctrinas están fundamentadas ¿qué? En la palabra de Dios, no en doctrinas y tradiciones de hombre. Y saben algo muy importante: los judíos se caracterizaban y presumían ser la iglesia de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hijos de Abraham. Lastimosamente Cristo les dijo a los fariseos: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Eso lo dice Juan 8:44. Pero ¿por qué Jesús les dijo esas palabras a los fariseos? Aquí vamos a ver por qué razón. Marcos capítulo 7, versículo 6 al 8. Y vamos a ver cuál era el problema de los fariseos. Respondiendo él y les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas y mandamientos de ¿qué? Hombre. Si en su iglesia le enseñan doctrinas y mandamientos de hombre, entonces esa iglesia no es columna y baluarte de la verdad, porque la iglesia sostiene la verdad, es una columna, la iglesia del Dios viviente. Y sus doctrinas de esta iglesia están basadas en la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué otra cosa es verdad en la Biblia? Noten cómo dice Salmos 119, versículo 142.
Y aquí es donde tienen tope la mayoría de iglesias que quizás aceptan a Jesús como el único Salvador personal y la única forma de ser salvo, y que también aceptan de que la Biblia es palabra de Dios, pero donde se encuentran en tope y donde quedan desmanteladas sus doctrinas es en este punto, que no le enseñan la mayoría de iglesias protestantes, ni mucho menos el catolicismo romano, que se jacta de ser la iglesia verdadera. ¿Qué es verdad en la palabra de Dios? Noten cómo dice Salmo 119, versículo 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es ¿qué? La verdad. Interesante. O sea que la iglesia del Dios viviente enseña la ley de Dios, porque la ley de Dios es la verdad. Si usted está en una iglesia donde le dicen de que la ley de Dios quedó abolida, o que quedó clavada en la cruz, o que Cristo vino a modificarla para dar unos mandamientos mejores que los del Padre, le aseguro que esa iglesia es una iglesia apóstata. No es la iglesia de que está describiendo Pablo en 1 Timoteo 3:15. La iglesia sostiene la verdad y esa verdad también es la ley de Dios. Tu ley es la verdad. Interesante. No todas las iglesias enseñan la ley de Dios. No todas las iglesias enseñan a obedecer la ley de Dios. Pueden estar de acuerdo con las verdades anteriores. Cristo es la verdad. La palabra de Dios es verdad. Pero donde tienen tope la mayoría de iglesias protestantes es en que rechazan la ley de Dios y manipulan textos bíblicos para hacer creer de que Dios tiene un problema con su ley y tuvo que modificarla o cambiarla. Otros son tan presumidos de que sostienen que Cristo con su muerte vino a clavar su ley en la cruz. ¡Qué blasfemia! Esta es una de las doctrinas más diabólicas que unen al catolicismo y el protestantismo apóstata, el rechazo de la ley. Pero aquí vemos de que la iglesia del Dios viviente enseña la ley de Dios a obedecerla. Ya vamos a ver más adelante. Ahora, profundicemos más en este aspecto, porque necesitamos saber si yo estoy en la iglesia verdadera o si usted está en la iglesia verdadera. Porque este es el objetivo de este canal. El objetivo de este canal es que usted conozca la palabra de Dios, que se llene en conocimiento. No crea lo que dice el hermano Rafael, que crea lo que dice la palabra de Dios, porque aquí va a encontrar la verdad. Ahora, algunos datos sobre la iglesia verdadera. Ahora, la iglesia católica dicen ser la iglesia verdadera, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo. Ellos dicen de que la fundó en Pedro. Ya hemos explicado ese versículo de Mateo capítulo 16, versículo 16 al 18, donde lo manipulan y lo sacan de contexto. Ya hemos hecho varias presentaciones sobre la exégesis y la etimología de ese versículo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, hablando de la profesión de fe que Pedro exclamó con sus labios. Sobre esa profesión de fe, Cristo iba a edificar su iglesia. Indirectamente, Cristo estaba diciendo sobre lo que ha dicho, que yo soy la roca, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. La iglesia católica usa ese texto para asegurar y pretender ser la iglesia de Jesucristo. Pero lastimosamente, un estudio profundo de la Biblia es imposible, basándonos en las características, que la iglesia católica sea la iglesia verdadera, porque la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad, y la ley de Dios es la verdad. Mientras este sistema lo que ha hecho es atacar la ley de Dios y pisotearla, tal como lo dice Daniel 7:25, que este poder llamado el cuerno pequeño, símbolo del papado, una unión de iglesia y político religioso, este poder se inmiscuyó con la ley de Dios, cambiando la santidad del sábado al domingo y quitando el segundo mandamiento que habla de las imágenes. Es imposible que las características bíblicas de la iglesia del Dios viviente cuadren con este sistema, ni tan siquiera deberíamos de decirle a este sistema iglesia, porque no es ninguna iglesia, sino que es un poder, una mezcla de iglesia y Estado, un poder político y religioso. Es un sistema.
No podemos llamarle iglesia porque ya vimos la etimología de iglesia. Es la congregación de los hijos de Dios que se reúnen para practicar y enseñar las doctrinas de Cristo. Y esas doctrinas están incluidas los mandamientos de Dios, la ley. Por lo tanto, el sistema católico romano queda descartado como iglesia del Dios viviente. No cuadra con las características bíblicas porque sus doctrinas están fundamentadas en lo que dicen los concilios y magisterios. Sus doctrinas del catolicismo romano no tienen fundamento bíblico, a menos que manipulen la Biblia para justificar ciertas doctrinas, porque hoy en su desesperación para querer defenderse, se han visto obligados a leer la Biblia, forzar textos, manipular textos, torcer textos, para hacer creer de que esos textos están hablando de lo que ellos quieren que hablen. Pero lastimosamente ellos tienen unas doctrinas basadas en tradiciones y costumbres de hombres. Por lo tanto, la Iglesia Católica queda descartada como la iglesia verdadera. No necesitamos ni tener estudios universitarios en teología para saberlo. Si usted se mete a estudiar la Biblia en lleno, va a notar que las doctrinas y creencias de la Iglesia Católica carecen de fundamento bíblico. Ahora, analicemos a profundidad algunas características y datos sobre la iglesia primitiva, porque la iglesia primitiva, el seguimiento de la iglesia del Antiguo Testamento, la sigue la iglesia primitiva, la iglesia apostólica. La iglesia no nació en el Pentecostés. La iglesia del Pentecostés es una secuencia, un seguimiento de la iglesia o del remanente fiel o del linaje santo de Israel, porque la iglesia del Dios viviente está compuesta de israelitas convertidos a Cristo y gentiles convertidos a Cristo. Eso lo dice Pablo en Efesios 2, 11 al 15, que de ambos pueblos Cristo hizo uno. El remanente, la iglesia del Dios viviente, sigue la secuencia del Antiguo Testamento y se complementa con la iglesia del Pentecostés, la iglesia apostólica. No creamos esa falsa doctrina que enseñan los pentecostales, que la iglesia nació en el día del Pentecostés. Este es un error doctrinal. La iglesia del Dios viviente viene desde Génesis, sigue por toda la historia y culmina en el Apocalipsis. La iglesia del Dios viviente está compuesta de judíos, de un remanente convertido a Cristo, que aceptó a Cristo por la fe, y un gentil convertido a Cristo por la fe. Esa es la iglesia del Dios viviente. Pero notemos algunos detalles importantes que nos dice Lucas en el libro de Hechos de los Apóstoles, datos sobre la iglesia primitiva, y vamos a ver de que no cuadran con lo que enseña la iglesia católica y muchas iglesias protestantes que se adjudican ser la iglesia verdadera. Por ejemplo, en la iglesia primitiva era llamada del camino. Eso lo dice el libro de Hechos de los Apóstoles. No se llamaba católica. El término católico fue acuñado por primera vez por San Ignacio de Antioquía en el año 110 después de Cristo. Pero quiero decirles algo muy importante para que nosotros crezcamos en conocimiento. Los católicos dicen de que ellos son católicos porque en el año 110 después de Jesucristo, San Ignacio de Antioquía acuñó el título católico. Pero es interesante, hermanos, y esto lo tengo yo siempre, hermano. Yo no me quedo con lo que escucho o con lo que leo o con lo que otro me dice. Siempre me gusta profundizar y llegar al fondo de la verdad. Me puse a investigar por qué San Ignacio de Antioquía usó por primera vez el título de católico en el año 110 después de Cristo. Y de paso, el término católico, la palabra católico significa universal. Me puse a investigar a profundidad esta historia de esta palabra y por qué San Ignacio de Antioquía la acuñó. San Ignacio de Antioquía usó el término católico no para referirse al sistema católico romano que conocemos hoy, mezclado con política y religión y falsas doctrinas. Cuando San Ignacio de Antioquía usó el término católico, se refería a la iglesia apostólica, porque la iglesia estaba creciendo en el evangelio y predicando el evangelio en todas partes de ese tiempo que existía. Inclusive Pablo en sus cartas dice que el evangelio se había predicado
en todo el mundo. En ese entonces, hablando cómo el evangelio había crecido por todas partes, en Europa, en Asia, en España. Esto lo plasma el libro de Hechos de los Apóstoles. En ese contexto, San Ignacio de Antioquía, que se cree que fue un discípulo cercano del apóstol Juan, usó por primera vez el término católico, no para referirse al sistema apóstata que tenemos actualmente, sino para referirse a que la iglesia estaba creciendo a través de la predicación del evangelio y cumpliendo la misión de predicar el evangelio, como Cristo lo había dicho en Mateo capítulo 28, versículo 19 al 20. Esto tiene que quedar claro para que cuando un católico lo diga, nosotros somos la iglesia verdadera, porque católico lo usó por primera vez San Ignacio de Antioquía en el año 110, usted explíquele por qué este discípulo de San Juan usó el término, no para referirse a este sistema apóstata que encontramos hoy, mezclado con doctrinas y mandamientos de hombre, una iglesia apóstata, porque San Ignacio de Antioquía se refería a la iglesia primitiva y al evangelio por ser mundial. Eso significa el término católico en el contexto que lo dijo San Ignacio de Antioquía. Pero es interesante, hermano, volvamos a lo que estábamos diciendo, que la iglesia primitiva no se llamaba al principio católica, sino que se llamaba Iglesia del Camino. Noten qué interesante, y esto para muchos es nuevo, pero así se le conocía a la iglesia de los apóstoles por mucha gente. Ahí vienen los del camino, porque ese era el título. Noten cómo dice Hechos 19:9. Voy a darles por lo menos 2 citas para demostrarlo. Hechos 19:9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado ¿qué? Tirano. Pero noten cómo dice, maldiciendo el camino, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, porque el camino era el nombre o el título con que se refería a la gente cuando se refería a la iglesia apostólica, la iglesia del camino. Ahí vienen los del camino, ellos son los del camino. Cuando miraban a los apóstoles decían, estos son los del camino, porque era una referencia que estos seguían la doctrina y la enseñanza de Jesucristo. Es evidente que Jesucristo usó el término, yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso es que los discípulos se les llamaba también la iglesia del camino. Noten cómo dice Hechos 19:23. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino. La palabra del camino es un título para referirse a la iglesia apostólica y primitiva. Así le llamaban, la iglesia del camino, no católica. El término católico ya lo vimos de que lo acuñó por primera vez San Ignacio de Antioquía en el año 110. Pero es interesante, hermano. Esto es más interesante. Quiero que anoten lo que vamos a decir, hermanos. La iglesia primitiva, la iglesia apostólica, que no era católica romana, la iglesia apostólica primitiva, el máximo líder era Santiago Jacobo, no Pedro. Esto lo pueden ver en Hechos capítulo 15, donde en el concilio de Jerusalén, quien precedió o dirigió este concilio fue Santiago. Era el dirigente máximo de la iglesia primitiva. Si en verdad quisiéramos llamar papa a un apóstol, tendríamos que llamarle a Santiago, no a Pedro, porque el máximo líder de la iglesia primitiva no era Pedro, era Jacobo Santiago. Lean Hechos capítulo 15. Otro dato importante, hermanos, que necesitamos entender: la iglesia primitiva no tenía su sede en Roma, sino que tenía su sede en Jerusalén. Y esto es más importante, hermanos. Escuchen, hermanos que están escuchando esta presentación. Escuchen no solamente con los oídos, sino también con la mente. A eso me refiero. Escuchemos lo que dice la palabra de Dios. La iglesia primitiva guardaba el sábado, no el domingo. Muchos creen de que la iglesia primitiva guardaba el domingo. No.
Las reuniones que se hicieron en domingo fueron reuniones inusuales por diferentes motivos. Pero la iglesia primitiva, la costumbre de congregarse era el sábado, el día del Señor. La iglesia primitiva guardaba el sábado, no el domingo. Es interesante, hermano, que el catolicismo romano sostiene de que los discípulos guardaban el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Los cristianos del primer siglo no celebraban la resurrección de Cristo el domingo. Ese es un error doctrinal que se ha inventado el catolicismo romano. Jamás se hizo una reunión para conmemorar la resurrección de Cristo el domingo. No existe tal celebración en la Biblia, porque la Biblia deja bien claro que la Iglesia Apostólica, para conmemorar la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él venga, no era el domingo, sino que eran dos emblemas sagrados que la iglesia practicaba, y a través de esos dos ritos la iglesia conmemoraba la muerte y resurrección de Cristo hasta que Él venga. ¿Cuáles eran esos dos ritos? El primer rito era la cena del Señor. Noten cómo dice Pablo en 1 Corintios 11:26. 1 Corintios 11:26, el apóstol Pablo es categórico sobre este aspecto. Y noten cómo dice el versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor Jesucristo anunciáis hasta que ¿qué? Hasta que Él venga. La cena del Señor, no misa. La cena del Señor era el rito que conmemoraba la muerte, sepultura y resurrección de Cristo hasta que Él venga. No era el domingo. No hay ninguna base bíblica para enseñar eso. ¿Qué otro rito conmemoraba la muerte y resurrección de Cristo? Y que cuando lo hacían los discípulos y lo practicaban, recordaban la resurrección de Cristo a través de este rito. Era el bautismo. El bautismo es un rito que presenta el acto de ser sepultado y ser resucitado simbólicamente. Noten cómo dice Romanos capítulo 6, versículo 4 y 5. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y sigue diciendo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos ¿qué? En novedad de vida. El bautismo que practicaban los discípulos, de paso, la palabra bautismo significa sumergir bajo agua. No es nada comparable con lo que enseña el catolicismo romano de bautizar bebés a través de la aspersión. El bautismo bíblico es ser sepultado en abundante agua. De paso, la etimología de bautizo, esa es sumergir en abundante agua hasta que el agua cubra el cuerpo, porque esa es la etimología griega. Y Pablo dice, como somos sepultados juntamente con Él, así también como Cristo resucitó, como el Padre resucitó al Hijo, a Cristo, así también nosotros andemos en novedad de vida. Si fuimos plantados juntamente con Él a semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Noten que el bautismo era otro rito que conmemoraba la muerte y resurrección de Cristo. Ahora vamos a demostrar que en la iglesia primitiva la costumbre era de congregarse los sábados. Noten cómo dice la palabra de Dios. Pablo y otros discípulos se congregaban los sábados tanto con judíos como gentiles conversos para predicarles la palabra de Dios. En ese entonces lo que existía era la ley y los profetas. Pero noten cómo dice Lucas, que es un médico gentil que está escribiendo el libro de Hechos, dice Hechos 13:42. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles, o sea que se congregaban el día sábado en las sinagogas, judíos y gentiles, porque el objetivo del evangelio era unir tanto judíos como gentiles en Cristo y formar un solo pueblo. Pablo presenta eso muchas veces en sus cartas, en Efesios, en Romanos, en Colosenses, en Gálatas. Y saliendo de ellos, de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron
que el sábado, noten, los gentiles están rogándole a Pablo, o sea que los gentiles, la palabra gentiles significa personas que no pertenecían a Israel o de los judíos, eran gentes extranjeras que llegaban a las sinagogas a escuchar la palabra de Dios el día sábado. Y noten que aquí los gentiles le rogaron a Pablo que el sábado siguiente le hablasen estas palabras. Es evidente que la costumbre de congregarse de la iglesia primitiva era los sábados, no el domingo. Noten cómo dice Hechos 13:44. Y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. Tengamos cuidado con aquella teoría de donde los protestantes están diciendo, y católicos dicen también, de que Pablo se reunía por ir a predicarles a los judíos. Esto es parcialmente correcto, porque los que le decían a Pablo que querían oír más la palabra de Dios eran también los gentiles. Y aquí vemos de que el día siguiente se juntó casi toda la ciudad, o sea, el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Esto está sucediendo en sábado. Noten cómo dice Hechos 18, versículos 3 y 4. Pablo trabajaba. El oficio de Pablo era hacer tiendas y venderlas durante toda la semana. Pero el sábado Pablo no trabajaba físicamente, sino que iba a la sinagoga el sábado a predicarle a judíos y a gentiles. Y noten cómo dice Hechos 18, versículos 3 y 4. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en las sinagogas. Esta palabra discutir no es tener un pleito. La palabra discutir es enseñar, la palabra exhortar, predicar, discutir. O sea que era que Pablo se reunía los sábados para ir a enseñar las escrituras a la sinagoga. Y aquí dice, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Todos los días, no dice los domingos. ¿Cómo es que un católico me va a venir a usar ciertos versículos que hablan de que los discípulos se reunieron el primer día de la semana por X motivos? Y eran reuniones inusuales por diferentes motivos, no para conmemorar la resurrección de Cristo. Mientras cuando hablamos del sábado, dice que discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Todos, no dice los domingos, y persuadía, o sea, llamaba al arrepentimiento, a la conversión, a judíos y a griegos. Esto lo hacía Pablo en el día de reposo. Aunque el apóstol Pablo predicaba durante toda la semana, pero también trabajaba, pero cuando se dedicaba al sábado lo hacía por completo, porque Pablo está reconociendo que el sábado es el día del Señor, el día de reposo, donde debe de irse a la sinagoga a escuchar la palabra de Dios. Aquí dice, léanlo, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, no dice los domingos, y persuadía a griegos y a judíos. ¿Y qué diríamos de Hechos capítulo 13, versículo 42 al 44? Noten cómo dice aquí Lucas lo que está pasando en este caso. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, la sinagoga era de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas, y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos, prosélitos significa judíos convertidos a Cristo y gentiles convertidos a Cristo, y prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes habiéndoles les persuadían a que perseveraran en la gracia de Dios. Y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y la verdad es la palabra de Dios. Hermanos, si usted está en una iglesia donde le digan de que hay que guardar el día domingo en honor a la resurrección de Cristo, esa es una iglesia falsa y apóstata, porque la iglesia primitiva se congregaba todos los días de reposo en la sinagoga para predicarle a judíos y a griegos, no solamente a los gentiles ni a judíos, sino que a judíos y gentiles.
Basándonos en esto, hermano, la iglesia primitiva llamaba al sábado día del Señor. En Apocalipsis 1:10 encontramos la frase en griego, kurá kemera, y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Juan dice eso en Apocalipsis 1:10. El catolicismo romano y el protestantismo apóstata han usado Apocalipsis 1:10 para decir de que ahí se refiere al primer día de la semana, pero ni en griego ni en el contexto da esa interpretación. Quienes inventaron esto de que el domingo era el día del Señor, basado en Apocalipsis 1:10, fueron algunos padres de la iglesia, y basándose en eso, muchas iglesias protestantes y el catolicismo romano creyeron de que Juan estaba hablando del primer día de la semana como día del Señor. Pero esto es inconsistente. Jesucristo se autoproclamó como Señor del sábado en Marcos 2:28. Noten cómo dice Marcos 2:28 lo siguiente: el sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor del día sábado. Cristo es el Señor del día sábado. Por lo tanto, el día del Señor tiene que ser ¿qué? El día sábado. En efecto, es una referencia que viene de Isaías 58:13, donde Dios le llama al sábado mi día santo. Ahora, no hay base bíblica para enseñar que el domingo es día del Señor. Los apóstoles tenían claro que el día santificado por Dios y el día bendecido por Dios y reposado por Dios era el día sábado. Cristo se autoproclamó Señor del sábado. Por lo tanto, el inverso o lo contrario tiene que ser que el día del Señor tiene que ser el sábado. Otro dato interesante es lo siguiente, que la iglesia primitiva tenía como líderes ancianos de iglesia. Eran los pastores locales de las iglesias que se reunían en casas. Eran ancianos, no papas, no sacerdotes católicos como los que tiene el sistema católico romano. No existe liderazgo en sacerdotes en el Nuevo Testamento. Los líderes de la iglesia son ancianos. Eso lo dice también la Biblia Jerusalén. Traduce el griego presbítero a anciano o obispo, pero no en el contexto católico romano, sino ancianos, personas consagradas a Dios que administraban y cuidaban las iglesias locales. Eso es anciano en el griego, no sacerdotes ni papas. El oficio de papas y el oficio de sacerdotes carece de fundamento bíblico. Es una copia de las religiones misterio antiguo. Vamos a leer lo que dice Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Noten que la iglesia primitiva era gobernada por líderes locales llamados ancianos, no por sacerdotes ni papas. Aquí queda descartada que la iglesia católica no puede ser la iglesia primitiva ni puede ser la iglesia apostólica, porque la iglesia apostólica, según Hechos de los Apóstoles, tenía como líderes ancianos y pastores. Noten cómo dice Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Esta palabra obispo es la misma palabra griega para anciano, presbítero, anciano o obispo. La versión Jerusalén dice ancianos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. No dice sacerdote católico, no dice papas. Inclusive Pedro, que según el catolicismo romano, Pedro fue el primer papa y que tenía la primacía. Pedro nunca se adjudicó una primacía ni tampoco se dijo que era el papa, el primer papa. Noten cómo dice Pedro. Pedro está aclarando que él era también un anciano de la iglesia primitiva. 1 Pedro capítulo 5, versículo 1 al 3. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Interesante. Pero está diciendo que el privilegio que tenía en la iglesia primitiva era de liderazgo. Pero ¿qué clase de liderazgo? Era anciano y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la iglesia de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidándola de ella, no por fuerza sino por voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto,
no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino que siendo ejemplo de la grey. La iglesia primitiva tenía como líderes ancianos, no sacerdotes católicos ni papas. Y para terminar, aquí viene lo interesante. Los líderes de la iglesia eran casados. La mayoría eran casados. La mayoría, algunos casos excepcionales, como Pablo, que tenía el don de continencia. Don de continencia es bien diferente al celibato sacerdotal de papas y sacerdotes católicos. Por falta de tiempo no podemos hablar de esa falsa doctrina que se filtró en la iglesia como resultado del paganismo. Vino a mezclarse esa gran apostasía y dio a luz al gigantesco sistema católico romano, y el celibato fue una de esas doctrinas que se infiltró en la iglesia primitiva. O sea, la iglesia católica es el fruto de la gran apostasía de la iglesia primitiva. Entre el siglo II y el siglo IV se empezó a mezclar el paganismo, y eso dio a luz al gigantesco sistema que Pablo le llamó el ministerio de la iniquidad en sus cartas. Segundo Tesalonicenses capítulo 2. Celibato sacerdotal es bien diferente al don de continencia del que habla Pablo. Pero por un momento vamos a dejar eso. En otra ocasión vamos a desmantelar esa otra doctrina del sistema católico romano. La iglesia primitiva, hermanos, sus líderes, la mayoría eran casados. Esto es interesante porque esto choca con el credo católico, porque los obispos y sacerdotes católicos no se casan. Y los líderes de la iglesia primitiva, incluyendo a Pedro, era casado y tenía esposa. Noten cómo dice en 1 Corintios 9:5, inclusive los evangelios dice de que Cristo le sanó la suegra a Pedro. Para que tenga suegra tenía que tener esposa Pedro. Pero Pablo lo deja bien claro que Pedro no era viudo, sino que andaba con su esposa. Noten cómo dice 1 Corintios 9:5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también a los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Pablo está hablando de los derechos de un apóstol y dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. El catolicismo romano, en su afán de defenderse y defender el celibato sacerdotal, ellos han dicho de que esta hermana era una hermana que les ayudaba a los discípulos a sus quehaceres, pero no era esposa de los discípulos. Ellos evidentemente tienen que defenderse, porque aquí Pablo está diciendo que Cefas tenía una esposa. Aquí dice Cefas. Cefas es el nombre de Pedro. Es interesante que esta versión 1960 dice una hermana por mujer, pero es interesante que otras versiones que están más apegadas al griego nos dice de que sí, en verdad esta mujer era una esposa que andaba con los apóstoles y con Pedro. Noten cómo dice la Biblia israelita nazarena: ¿no tenemos derecho a llevar una esposa creyente con nosotros, tal como los demás enviados y los hermanos del maestro y Kefa? Claramente esta versión está más apegada al griego. Está diciendo que esta mujer era una esposa creyente. Noten esta otra versión, código textual hebraico. Esto siempre hago, hermano, cuando un versículo no da la claridad del significado, me voy a buscar otras versiones de Biblia y la gramática del texto. Inclusive el griego dice hermana por esposa. Noten cómo dice el código textual hebraico. Dice en 1 Corintios 9:5, dice: ¿acaso no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por esposa, como también los otros apóstoles y los hermanos de Adón y Kefa? Es evidente que los discípulos, los líderes de la iglesia primitiva, eran también casados, como lo era el apóstol Pedro. Aquí vemos de que estas características no cuadran con el sistema católico romano. Hermanos, por lo tanto, hay que salir de este sistema antes de que sea demasiado tarde, porque en Apocalipsis se le llama Babilonia la Grande, porque es un sistema que está basado en confusión, doctrinas y mandamientos de hombre. Amigo y hermano que está escuchando este tema, es hora de que tú aceptes la verdad y te decidas por la verdad. Cristo dice: es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Hay muchas personas que
prefieren estar en el error después de conocer la verdad, quizás por conveniencia o porque aquí me dejó mi papá o mi mamá y aquí tengo que morir. No, la salvación es individual. Es hora de que vengas al conocimiento de la verdad y que le entregues tu corazón a Cristo antes de que sea demasiado tarde. Ven a la verdad y acepta la verdad antes de que sea demasiado tarde. Ese es el deseo de Dios y el deseo de su siervo que está predicando en este momento. Que vengamos a la verdad y vivamos la verdad, porque la verdad los hará libres. Vamos a orar para terminar. Bendito Señor que estás en el cielo, te agradecemos por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Gracias porque nos hemos dado cuenta que es la iglesia del Dios viviente, que es la verdad que esa iglesia sostiene. Ayúdanos, Señor, a aceptar esta verdad en nuestros corazones y vivirla. Salir del error, salir de esas iglesias falsas que nos están enseñando la verdad completa. Ayúdanos, Señor, a aceptar esta verdad en nuestro corazón y poder vivirla antes de que sea demasiado tarde. Gracias, Señor, por darnos salvación en la cruz del Calvario. Gracias por tu misericordia y por tu amor, porque gracias a tu amor hemos podido predicar tu palabra. Bendice a las personas que van a escuchar este estudio, te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, los invito a que se suscriban a mi canal, compartan este material y que sigan apoyando este ministerio con sus oraciones. Necesitamos estar subiendo material para que estas potentes verdades lleguen a lo último de la tierra y se cumpla lo que dice Apocalipsis 14:6. Un ángel que predica el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y estamos usando estos medios, las redes sociales, para que a través de este medio podamos llegar a los últimos rincones de esta tierra. Hay gente que nos está escuchando. Me lleno de gozo, hermanos, saber de que hay gente de que todas partes del mundo me están escribiendo. De Roma, de Italia, de California, de Perú, de Chile, de todas partes del mundo me están escribiendo, agradeciéndole a Dios primeramente por esta clase de temas que están despertando a mucha gente de errores doctrinales y están aceptando que la iglesia adventista es el pueblo remanente de los últimos días. Así que le damos gracias a Dios por ese don, hermanos, y sigamos orando y apoyando este ministerio, y que todo sea para la honra y gloria del nombre de nuestro Dios. Dios les bendiga y pasen un feliz sábado los hermanos que van a escuchar este tema ahora. Dios les bendiga.